Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a los escuchantes. Bienvenidos a este ciclo de webinars, ¿no? Que con el título Recuperación y promoción del bienestar psicológico en empresas y autónomos, tras un año de DANA, organiza el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Como sabéis, el Colegio de la Comunidad Valenciana ha participado desde el principio, ¿no? Ha ido acompañando todo lo que ha sido el proceso, todo lo que ha sido la desgracia y todo lo que ha sido el sufrimiento de las personas, ¿no? Desde el fatídico octubre de prácticamente de hace poco, hace un año, ¿no? El colegio os decía que ha tenido una intervención desde el principio, en una primera fase, en los primeros días de intervención, con nuestros expertos en emergencias, catástrofes. Una segunda fase, digamos, que participamos en todo lo que ha sido el apoyo a todo lo que es la atención comunitaria a través de los ayuntamientos, reforzando los equipos sociales de todo lo que es el territorio afectado. Y luego, a partir de mayo-junio, entró una tercera fase, una tercera intervención, que es un poco de la que hoy formamos parte, los que hoy estamos aquí, y es una intervención dirigida básicamente a empresas, autónomos, comerciantes y dentro de lo que nosotros pues, le llamamos lo que es todo el área de psicología del trabajo, ¿no? Fijaros que empezamos en abril o mayo con todo un programa de atención a este tipo de empresas y se nos ocurrió que para el año de aniversario, pues que se nos ocurrió hacer este ciclo de webinars y hoy es la última, hoy es la guinda del pastel. Han sido 4 webinars, yo creo que además muy coherentes y con una lógica aplastante a lo largo. Fijaros que la primera hablábamos un poco de lo que era la situación, de lo que habíamos aprendido en todo este año, ¿no? En una segunda nos preparábamos para el aniversario, pensábamos que era muy importante, ¿no? El ver cuáles eran los recursos que podíamos utilizar para enfrentarnos a todo esto. Una tercera webinar la dedicamos al tema de cómo liderar este tipo de situaciones, cómo liderar a las personas, cómo liderar a los equipos, ¿no? Un poco dirigida también para toda la gente que tenía esa responsabilidad dentro de lo que es el tejido empresarial de la zona afectada. Y hoy, como os decía, pues nos toca la guinda del pastel, ¿no? La guinda del pastel con este título que es el kit de recursos, ¿no? Kit de recursos, herramientas, actuaciones. Yo siempre cuando hablo de este tipo, me acuerdo de la facultad, que cuando llegaba lo interesante se acababa el curso y no había forma de poder dar la parte más interesante, ¿no? Dábamos la primera, pero no la última, ¿no? Pues aquí no es el caso porque vais a tener la oportunidad de escuchar esta webinar yo creo que es un poco la conclusión de todo lo que hemos aprendido los profesionales en este año también, ¿no? Yo creo que, por desgracia, estas situaciones también ayudan a coger músculo, ¿no? Sobre todo en estas profesiones que acompañamos el sufrimiento de las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que nos ha servido. Yo creo que también vais a tener la oportunidad de escuchar un poquito todas estas vivencias, ¿no? Os tengo que decir que en esta fase de intervención formamos los profesionales que formamos parte de ella, somos psicólogos del trabajo, ¿no? Y además hemos hecho un equipo que yo es de las cosas que más orgulloso me siento y de las que más me he beneficiado, y es el tándem que ha habido entre psicólogos especialistas en emergencias y catástrofes y psicólogos del trabajo, ¿no? Hoy tenéis aquí a 2 personas un poco que forman parte de ese tándem que os comentaba. No voy a hablar del currículum de ellos porque fijaros que en los equipos que hemos formado desde el principio la condición que hemos puesto siempre era que fueran profesionales con amplia experiencia, los 2 la tienen. Uno más enfocado en el tema de emergencias, de elaboración de protocolos, y la otra dentro de lo que es el mundo de la organización, el mundo de la empresa, ¿no? Acompañando procesos de cambio, procesos de mejora, coach, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quiero quitarles más tiempo, lo que realmente es interesante es lo que nos van a decir. Simplemente deciros, creo que tenéis la oportunidad de hacer preguntas o en un momento determinado que se irán recogiendo en el panel que tenéis. Y nada, desearos que os sea muy útil. Gracias. Cuando queráis, amigos. Muchísimas gracias, Rafa. Buenos días a todos y a todas. En mi nombre, pues solamente comenzar agradeciendo también un poquito al colegio que verdaderamente nos ha mostrado, por una parte, todo su apoyo y también pues un poco nos ha conectado con el esfuerzo de preguntarnos cómo podríamos aportar en situaciones de este tipo. Alfredo, buenos días.
Pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Rafa. Nada, y me sumo a lo que es el agradecer al colegio el poder contar con nosotros para poder impulsar estas ideas, ¿no? Y trabajar apoyando desde la psicología a las organizaciones, a los trabajadores, a las empresas que en este caso se han visto afectadas precisamente por todo lo que ha sido la desgracia de la Dana, pero que se amplía, ¿no? Y hemos ido viendo cómo además el proyecto ha ido creciendo en cuanto a que efectivamente hay una demanda y hay un interés muy especial en hacer las cosas de otra manera y hacerlas desde un punto de vista mucho más humano, mucho más centrado en las personas, y ahí es donde, como psicólogos todos, no solo los que estamos en este proyecto, sino todos los que estamos interesados en esta materia, tenemos mucho que aportar, ¿no? Entonces, bueno, cerramos hoy, como estaba diciendo Rafa, el ciclo de conferencias de difusión, sobre todo para dar a conocer, para elevar el interés y un poco animar, ¿no? A que nos vayamos sumando a aportar y a aprovechar este espacio ahora que hay de interés en las organizaciones sobre cómo podemos hacer las organizaciones un poco más fuertes, un poco más resilientes y sobre todo un poco más humanas, ¿no? Hoy vamos a hablar de ese punto de cómo enfrentar situaciones de emergencias, un poco ese kit de supervivencia que le hemos llamado, pero que es un planteamiento de cómo abordar, ¿no? Una crisis y, como estáis viendo aquí en el índice, pues el plantearlo para enfrentar la emergencia antes, durante y tiempo después. Pues sí, así es. Así que hoy, como decía también nuestro colega Rafa, no vamos a ir un poquito más deprisa en aspectos como de calado a nivel de funcionamiento psicológico para poder destinar este espacio pues a esto, ¿no? A esto que llamamos a veces kits o herramientas. Y solo muy brevemente, bueno, pues poner el contexto y el contexto un poquito, pues ahora indiscutiblemente tenemos reciente, ¿no? Cómo puede verse afectado pues todo el tejido empresarial cuando hay una situación pues de peligro, aunque no pudiera llegar a ser catastrófica, que también hemos visto que en ocasiones sí es el caso, ¿no? Quizá una primera reflexión que nos hacíamos era cómo poder transmitir a partir de herramientas fáciles que están al acceso de cualquiera de nosotros, ser capaces de poder actuar con un liderazgo que contribuya a una mejor adaptación o a una reducción de lo que pudieran ser efectos muy negativos ante este tipo de situaciones. Ese es un poquito, pues bueno, el desafío y la pretensión que desde este lado teníamos. Por eso decimos que de alguna manera no es un poquito como ir actuando, ¿no? de psicólogos, sino pues bueno, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, cómo tener un poquito alguna idea de qué pueda ser un mejor actuar a favor del bienestar. Y bueno, en ese sentido, ese objetivo, vamos a acabar hablando de protocolos, de herramientas, pero sí queremos enfatizar mucho. No es entrenarnos para ser psicólogos, aunque muchos de los que estamos aquí lo seamos, es entrenarnos para poder tener unas reacciones un poco más favorecedoras de una buena adaptación ante una situación de emergencia. Sabemos que la primera reacción emocional puede reducir o multiplicar el impacto de una crisis. Eso es algo que de alguna manera, al tenerlo presente, pues nos compromete de alguna manera a escuchar toda esta información. Quizá lo pasamos muy deprisa, ¿verdad, Alfredo? Pero bueno, nosotros entendemos crisis no solo pensando un poquito en la situación de la Dana reciente que vivimos en la comunidad, sino a veces pues cualquier tipo de situación que te saca de tu normalidad, que de alguna manera te genera una sensación de preocupación, de percepción de riesgo, y es un poco, pues bueno, cualquier amenaza que de alguna manera te pone en guardia, y cómo poder ahí, desde la primera reacción emocional, intentar minimizar el impacto. Claro, hablamos de crisis en el sentido de que
puede ser cualquier situación que nos desborda el funcionamiento habitual y que también tiene un gran impacto, ¿no?, emocional y psicológico, que hace que tengamos que responder de una manera pues fuera de los cauces habituales. Las crisis como tal abordan o recogen lo que son pues, situaciones de emergencia, situaciones de urgencia, situaciones también de catástrofes que son afortunadamente las menos numerosas, pero son las que tienen mayor impacto, ¿no? Cuando hablamos de una situación como la riada o cuando hablamos de un incendio dentro de una empresa, hablamos de situaciones, lógicamente, de catástrofes por la gran afectación que hay, tanto material como humana en muchos casos. Pero nos estamos enfrentando cotidianamente a lo largo del tiempo a un número de intervenciones o de situaciones críticas, como pueden ser situaciones más cotidianas de las relaciones humanas, como cómo enfrentar una situación de fallecimiento, una persona, una pérdida dentro de una organización, los desastres que pueden darse también y las amenazas en un momento dado al funcionamiento de una organización por una emergencia también económica. Estamos hablando de circunstancias a las cuales tenemos que adaptarnos y que surgen de imprevisto, en las cuales es necesario, pues, al menos tener una preparación, tener una predisposición y tener sobre todo una actitud muy determinada que, como muy bien dices, Raquel, los primeros minutos son esenciales para poder enfocarla apropiadamente, pero también tendremos que manejar después con el tiempo a esas situaciones de shock y de impacto emocional, ¿no? Técnicas de comunicación, tener esas guías de actuación, ¿no? Tener incluso unos pequeños checklists, es decir, cómo paso a paso podemos hacer ciertas cuestiones, nos van a ayudar a desarrollar mejor lo que es la situación y resolverla en la medida de lo posible, o por lo menos atender a las personas que se encuentran inmersas emocionalmente en ella. Y luego sabemos que esa intervención, esas primeras fases de actuación apropiada minimizan el impacto a largo plazo, ¿no? Pero además es que, como veremos luego, tiene otra serie de beneficios, ¿no? Mejora también la relación entre todos y la cohesión del grupo y de la organización. Por eso, un poco en la línea de lo que dices, Alfredo, ¿no? Podemos conectar rápidamente todo esto con la idea pues, del bienestar, ¿no? tan importante. Queríamos aquí sugeriros, simplemente para irnos ya metiendo en contexto, apenas un minuto, pero si todos nos paramos y podemos imaginar o quizás recordar alguno de estos escenarios que estábamos mencionando, ¿no? Para poder detectar verdaderamente qué tipo de emociones aparecen primero. Es un poco como no hablar desde la teoría, sino a lo mejor un poquito ir ya enlazando algunas de las herramientas que entre Alfredo y yo vamos a ir recapitulando, un poquito irlas como en la experiencia de cada uno que nos escucháis, construyendo sobre algo, ¿no? Os invitábamos un poquito, insisto, a recordar o a reconectar, de tal modo que de alguna manera un poco ya lo pueda ir también checando. Hay algo que también tenemos enormemente presente, ¿no? Y es que ante una situación de emergencia el cerebro funciona de manera distinta. Entonces entra en lo que llamamos modo supervivencia y aquello que nos permite atender y de la manera en la que nos está invitando a reaccionar es muy diferente, ¿vale? Nosotros llamamos que esta amígdala, por hacer una versión muy resumida, secuestra la razón, en el sentido de que nos vamos a ver probablemente, a veces decimos que esto es como una tríada emocional, entonces ya entrando un poquito en materia, ¿qué nos ocurre a nivel de nuestro funcionamiento cuando estamos ante una situación de esta naturaleza que mencionábamos? Normalmente vamos a vivir una situación que podemos definir como de shock, donde hay desorientación, desconexión con la realidad, aturdimiento a veces, también un poquito esa sensación de no sé qué hacer, no sé qué decidir.
hay como mucha desorganización y entro como en un estado de hipervigilancia. Queremos un poquito, insisto, que cada uno ojalá pueda aterrizar esto con algún testimonio. Yo quiero un poquito contar un ejemplo. Yo quiero alejarme también un poquito del que hemos vivido todos más reciente, pero os puedo contar que yo en una ocasión estaba en otro país y estaba en el contexto de una empresa. Hubo un terremoto, entonces nos evacuaron rápidamente del edificio y entonces quiero poner todo esto triada en un ejemplo. Tengo un claro ejemplo de algo que viví, que fue uno de los directivos de la empresa, que no era del país donde estábamos. Buscó a la directora de recursos humanos y le estaba dando indicaciones en el idioma de referencia de él. La persona que le escuchaba, que era nuestra colega de recursos humanos, lógicamente no podía entenderle porque le estaba hablando en un idioma que ella no dominaba y ella lo único que le intentaba decir es: no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Y él elevaba el tono de voz, lo explicaba de otra manera, es decir, no era capaz ni siquiera de darse cuenta que había cambiado el idioma con el que estaba hablando. Este tipo de situaciones un poquito es lo que intentábamos reflejar de manera muy sencilla. Cuando algo inesperado sucede, probablemente no estamos organizados, no estamos conectados, no estamos un poquito en esta tríada emocional que se da. Por eso, desde este primer momento ya sabemos que la comunicación y el lenguaje es ese contexto de referencia en el que todo está filtrándose y ya desde aquí empezamos a hacer recomendaciones concretas, ¿no? A veces cuando ahí en esos momentos donde yo estoy en esta triada llegan mensajes de no pasa nada, tranquilízate, como pretender sacarnos bruscamente de esta emoción, pueden no funcionar. Quizá dañen o no, pero desde luego pueden no funcionar. Va a ayudarnos mucho más el que alguien conocedor de esto, que era nuestro objetivo, conocedor de que va a haber un primer momento donde yo tengo una percepción alterada y mis emociones se están viendo desbordadas, pueda acompasarme y de alguna manera permitirme validando las emociones que se están produciendo en estos primeros momentos. Claro, en esta primera situación está muy bien dicho, tal como lo planteas, ¿no? La amígdala nos secuestra, la razón absolutamente nos lleva a intentar responder a lo que nos está desbordando emocional y psicológicamente, ¿no? Entonces se produce ese fenómeno de tríada emocional de la crisis, en el que tenemos pues, un momento de impacto, de shock, que cada persona respondemos de una manera más particular, más personalizada de alguna manera. Hay personas que tienden a una desorientación, tienden a un aturdimiento, tienden a quedarse bloqueadas, ¿no? Y otras personas ese impacto emocional les lleva a responder con más hipervigilancia, a responder con más ansiedad, a mostrarse más activas, más irritables incluso, ¿no? A llorar. Todos tenemos ambas dos en nuestro cerebro, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que se produce un fenómeno de desorganización, que nos vemos alterados, nos vemos fuera de la realidad, como si no viéramos sentido a lo que está ocurriendo, nos bloquea nuestra capacidad de atención, nos dificulta o a veces nos incapacita también para tomar decisiones que de otra manera más tranquila tendríamos ahí, ¿no? Y entonces, en esa situación de crisis, efectivamente nos sentimos absolutamente desbordados, ¿no? Y ahí es donde, como bien dices, es muy importante qué actitud y qué vamos a lanzar, qué primera comunicación, qué primer contacto vamos a hacer con ello. Y bueno, por eso y en ese sentido ayuda a haber un poco entrenado o al menos tener conocidos pues algunos protocolos, algunas herramientas, ¿no? Que el hecho de que ya sean conocidas y entrenadas, pues en esos momentos pueda ser más fácil para cada uno accionarlas.
Entonces, bueno, algunas primeras actuaciones que veníamos a recomendaros era, hay un primer protocolo que incluye 5 pasos, lo cual, pues bueno, cada uno, y no hay 2 casos iguales, como ahora nos recordaba Alfredo, ¿no? Igual que la tríada emocional, cada uno lo vivirá de una manera. Ante este tipo de protocolos, pues siempre con mucha cautela, recomendaríamos que, aunque vale mucho la pena un poquito hacer como el seguimiento, pues en alguno de los pasos a lo mejor detenernos más o menos en función de lo que estamos percibiendo. Uno de los primeros que queríamos un poquito mencionaros es este que vamos a ver paso por paso y que ante una situación de emergencia lo primero que podríamos recomendar es, primero que nada, pues de sentido común, ¿no? Ancla la seguridad. Cuando algo sucede, si es verdaderamente amenazante, va a ser amenazante para la seguridad. En ese sentido, poder hacer una apreciación, ¿no? de todo aquello que nos ayude a asegurar temas de seguridad, de que de alguna manera esa fuente que está generando alarma podamos empezar a entender de dónde viene, podamos empezar como a veces simplemente proteger que pueda estar generando males mayores o entender de dónde puedan estar viniendo los principales riesgos. Aquí hay algunas cosas muy, insisto, muy de sentido común, pero bueno, vale la pena recordarlas, ¿no? Quizá no he podido, estoy convencida, evitar la situación, pero a lo mejor sí puedo empezar a percibir ante la situación riesgos. Sí puedo de alguna manera inmediatamente asegurando, recordar siempre cómo la voz y la comunicación, tanto en el cómo como en la forma, va a estar recreando y activando a través de esa narrativa una mayor sensación de alarma hacia la tríada que veíamos, o por contra unir poco a poco recobrando mucho más una tranquilidad para saber qué hacer. Entonces, qué importante va a ser de alguna manera gestionar esa parte, ¿no? Insisto, de alguna manera ser bien cuidadosos de esos primeros mensajes, desde aspectos como el tono a como que tengan relación, primero que nada, con el control del entorno, ante qué me estoy enfrentando. De nuevo, vayamos a un ejemplo, a una pyme con la que tengo mucha proximidad. El otro día viví una situación de emergencia porque entró una persona. No se trataba tanto de un robo, sino, pues bueno, era una persona que no se encontraba bien y generó una situación como de mucha alarma dentro. No era un cliente, era un intruso. Y en ese momento, algo que de alguna manera las personas sí tenían este tipo de protocolos entrenados, y efectivamente lo primero fue decir, vale, vamos a hacer un control de riesgos. ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo podemos asegurar de alguna manera accesos o no accesos? Y de nuevo, nuestra primera y principal herramienta siempre va a ser tanto esto que nos estamos diciendo como las indicaciones que estamos dando a través de lo que comunicamos. En esta primera actuación, el resumen de todo lo que estás comentando es que es muy importante mostrarnos tranquilos, actuar con la suficiente calma y tranquilidad que nos permita la situación, pero en este primer momento tenemos que trasladar lo que sería esa impresión de tranquilidad para poder empezar a actuar, ¿no? En este sentido, quien vamos a dirigir, quienes vamos a intentar liderar la situación o quienes vamos a intentar ayudar, somos los que tenemos que trasladar esa imagen de tranquilidad que facilite a su vez en el resto de personas que están en la situación que puedan por lo menos no desbordarse, ¿no? Sus respuestas emocionales. Es muy difícil, lógicamente, cuando somos parte también de la situación, y por ello también ese entrenar, ese prepararnos, lo que estamos hablando ahora, y luego cuando hablemos también de la regulación emocional, es muy importante que lo tengamos puesto.
por lo menos bien claro o bien entrenado, ¿no? La tranquilidad en este momento se transmite y es el objetivo, ¿no?, principal. Hablar en voz baja, evitar efectivamente movernos de una manera brusca, evitar gritar, comprender que la situación ahora mismo lo que requiere es de una actitud lo más calmada que podamos ofrecer en este momento. Uh-huh. Y luego, de alguna manera, sabemos que para entrar rápidamente en regulación emocional, para que podamos ir tomando decisiones que nos ayuden verdaderamente a accionar lo necesario hacia nuestra salvaguarda y una buena gestión de riesgos, nos tenemos que ayudar de alguna manera para irnos alejando de esa sensación de estar en shock y sentirnos capaces de estar al frente y a cargo. En ese sentido, y si hay muchos colegas nuestros, bien sabemos que cuando podemos validar una emoción, desactivamos el hecho de que nos llegue a controlar. Y por eso un poquito, si la primera recomendación es, bueno, a ver, algo está pasando, vamos a ver un poquito cómo mantenernos a salvo. Y lo segundo es no ir en contra o no contravenir el hecho de que muy probablemente a nivel emocional nos sentimos desbordados, asustados, alterados, preocupados. Entonces, de alguna manera, cuando uno puede recordarse a sí mismo e incluso poder un poquito a otros enviar el mensaje de así es ahora, es decir, esto que llamamos validación, que de ninguna manera es un poquito el fomento, pero sí la aceptación, más rápidamente esa emoción se va a ver contenida. Entonces, está junto con la otra, es decir, insisto, lo primero, algo sucede que pone en riesgo algo de valor, atendamos aspectos de seguridad, inmediatamente, como emocionalmente nos estamos desbordando, validemos que estas emociones tienen que acudir, también nos están protegiendo, nos están transmitiendo lo importante y prioritario y desde una buena aceptación de las mismas va a ser más fácil trascenderlas. En este sentido, validar esa emoción, permitirla de algún modo. Alfredo decía, es posible que alguien se ponga a llorar, favorecer, facilitar, decir, aquí estoy, no es tanto no llores, sino aquí estoy, todo está bien, de alguna manera. Claro, en este momento hemos dicho de actuar con la mayor tranquilidad posible nosotros y trasladar esa calma hacia los demás. Y es muy importante también en este sentido aceptar lo que serían también las respuestas emocionales que estamos observando aquí. Es decir, no intentar sacar del momento en el que cada uno se encuentra, a excepción de que fuera un peligro. Personas que se pueden agitar más y pueden moverse más intentando buscar ayuda, personas que se ponen más nerviosas, otras personas se quedarán bloqueadas, se sentarán, responderán con llanto, sencillamente no responderán. En ese momento, cualquier respuesta que nos está desbordando es válida, a excepción de aquellas en las cuales la persona se puede hacer daño o puede ser un peligro para otras personas que tendríamos que actuar. Pero validar es aceptar efectivamente que todas las emociones son pues, naturales en un momento así y que debemos un poco aprender a actuar ante ellas, ¿no? Y de alguna manera esto parece como muchos pasos, pero era un poco como la primera herramienta que os queríamos transmitir, que prácticamente casi la pudiéramos aplicar casi de seguidito. Es decir, es un poco como atiendo la seguridad, a veces ya sabéis, ¿no? Hasta en un accidente lo primero es, a ver, evitemos que haya un segundo o un tercer daño, un poco por no haber visto temas de seguridad. Estamos ante emociones muy complejas, intento validarlas y en cuanto pueda regularlas. Si hemos visto que hay una técnica efectiva para regular rápidamente una emoción, es la respiración. Entonces, bueno, pues insisto, parece un protocolo largo, pero esta primera herramienta es algo como que a veces en 4 o 5 minutos ya lo has podido operar y estás un poquito hacia lo que queríamos, que era reorganizar de manera práctica el contexto que estás viviendo, sintiéndote capaz de hacerlo. Vuelvo al punto,
si algo hemos visto rápido es cuando tu respiración la puedes tú regular, la respiración te ayuda a regular tus emociones. Y aquí queríamos un poquito, insisto, poder hacer un breve con todas ejercicio como para que lo pudiéramos experimentar. Venga, pues muy bien. Además es una muy buena hora, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de control de nuestra respiración y ver qué resultado tiene, ¿no? Sabemos que la respiración nos ayuda a volver a un mejor equilibrio, ¿no? de nuestro estado de agitación, nos ayudará a bajar ese puntito, esos 2 puntos de exceso a lo mejor y buscar ese momento de mejor equilibrio emocional. La respiración, vamos a hacer una técnica, unos sencillos pasos, vamos a hacerla muy breve, una técnica de 4-2-4 y yo os animo a que ahora quienes estéis escuchándonos, primero sentéis cómodamente, que nos sentemos con la espalda suficientemente apoyada, dejamos caer nuestros brazos en el regazo o si tenemos al lado pues, para poder apoyarlos y cerramos los ojos un momento, cerramos los ojos de tal manera que vamos a inhalar por la nariz y soltaremos por la boca despacio, con calma y vamos a hacerlo de tal manera que vamos a inhalar ya contando 1, 2, 3, 4. Mantenemos la respiración 1, 2. Soltamos despacio, despacio, 1, 2, 3, 4. Vamos a volver a hacerlo. Tomamos aire ya. 1, 2, 3, 4. Mantenemos 1. 1, 2, 3, 4. Una última vez. Tomamos aire. Aguantamos. Soltamos. Muy bien. Muchísimas gracias. De los ojos y volvemos a nuestra situación, nos movemos un poquito. Entrenar la respiración, algo tan sencillo como lo que hemos hecho, unos minutos al cabo del día, nos ayuda a entrenar una capacidad muy útil y muy potente en el día a día y también en las situaciones que nos desbordan. Practicar esto de una manera pues, más o menos regular tiene unos beneficios a largo plazo cuando efectivamente nos hace falta. Y la respiración es la base de cualquier, digamos, estrategia de control emocional en situaciones de crisis y emergencias. Muchísimas gracias, Alfredo. Entonces, decíamos un poco que en este primer protocolo hemos atendido temas de seguridad, estamos un poco permitiéndonos cualquier emoción que se esté probablemente generando en nosotros. Sin embargo, intentamos intervenir a través de nuestra respiración para poder recobrar una cierta sensación de seguridad, de capacidad, por tanto, y ahí ya entonces sí poder, desde un estado de algo más de confianza, de tranquilidad, poder aplicar algo de contención verbal o física que sea segura. Es decir, ahí un poquito sí poder, de nuevo, a lo mejor yo ya encontrándome en una referencia donde me puedo hacer mejor cargo de una situación, apreciar y seguir apreciando, ¿no? El cómo puedo empezar a intervenir. A lo mejor puede ser verbalmente, a lo mejor puede ser a nivel de seguridad
física, en este caso, si voy apreciando personas que su integridad se está viendo comprometida, apreciar cómo me puedo acercar, si me puedo acercar, poderles transmitir o verbal o físicamente apoyo, sensación de que estamos un poquito atendiendo y apreciando lo que está ocurriendo y vamos a intervenir a favor de su seguridad. Va a ser muy diferente cómo podamos hacer esta contención, insisto, ya sea verbal o física, si yo primero he podido un poquito alcanzar una mínima sensación de tranquilidad en lo que yo pueda transmitir, que de alguna manera haberlo hecho en el minuto cero, y es de esto de lo que se trata. Es verdad que hay veces cuando nos entrenamos que ya incluso podemos llegar a tener nuestras ciertas anclas verbales, ¿no? A veces hay personas un poquito que bueno, vamos a ir paso a paso, ya estamos en ello, ahora va a suceder esto, en este momento sí estamos a salvo, ya se está acudiendo y se está tramitando esto, aquella alarma. Insisto, es como esas primeras reacciones que tienes de contención, y lo que queremos reforzar mucho es cómo cambian cuando las estás pudiendo poner en práctica después de haber podido trabajar un poco tu propia autorregulación, porque a ti también te está impactando la emergencia. Claro, y en este momento es cuando podemos ya acompañar a las personas que tenemos con nosotros, a las que estamos ayudando, intentamos ayudar. Hemos pasado en ese punto anterior de intentar calmarnos nosotros para ahora ayudar a otras personas a que puedan también reequilibrarse, bajar ese nivel de tensión emocional que están experimentando. Es muy importante esa comunicación, ese ancla verbal, ¿no? Decir a la persona, estoy aquí para ayudarte, lo peor ya ha pasado, estamos a salvo ahora y vamos a ir paso a paso, ¿no? Vamos a empezar a guiar a la persona manteniendo una distancia de seguridad también. A veces cuando la persona está muy nerviosa, no es necesario que abordemos con mucho ímpetu, digamos, con demasiada fuerza a las personas, sino dando sensación de acompañamiento. Y ese acompañamiento, en estos momentos, a veces es muy importante incluso sacar a la persona de la situación que está experimentando. Si estamos en una empresa en donde se ha producido, por ejemplo, pues un incendio en una zona, está más o menos controlado, están ya los bomberos. Si esa persona se encuentra nerviosa y en el lugar, va a ser muy interesante que pueda salir, vámonos a otro despacho, a otro lugar seguro, vamos a acompañarla. Ahí no es necesario tocar a nadie ni llevarla por la fuerza si no nos da permiso para ello, ¿no? Y en ese lugar más seguro podemos ya empezar a tener esa conversación, incluso volver a lo que estábamos hablando de la respiración, intentar en algunos casos también ayudarla a que la persona se calme, haciendo con ella pues esos ejercicios de calma, ¿no? Y es decir, vamos a parar un momento, respira, tómate un minuto para tranquilizarte, siéntate aquí, que sabemos que es algo muy potente cuando nos sentimos nerviosos, estar en un sitio a salvo, estar acompañados y, si es posible, respirar tranquilamente y hacerlo sentado en un lugar, ¿no? Y de una manera casi mágica vemos como en estas circunstancias se reduce muchísimo ese impacto y ese shock emocional en estos primeros minutos. Y en ese sentido, el último paso, como podemos un poquito imaginar, es quizá ya podemos empezar a hacer una reorganización donde a lo mejor, habiendo atendido estos aspectos previos de regulación emocional, poder de alguna manera iniciar acciones. Siempre decimos que las primeras van a ser siempre como de mucho autoconocimiento y preguntar para saber el otro cómo está, ¿no? Entonces, ahí sí poder un poquito empezar a hacer preguntas sencillas que devuelven un poquito el control para accionar algo, ¿no? A veces a ella sí le puedes preguntar a la persona, oye, ¿puedes levantarte? ¿Puedes caminar? ¿Qué necesitas ahora mismo? Empezar con a lo mejor micro tareas, ¿no? De alguna manera estamos intentando pasar de esa situación inicial de caos total a lo que pudiera ser ya una pequeña reorganización a favor de tener conductas que nos saquen
de esa situación probablemente de enorme susto y parálisis hacia empezar a tomar decisiones que nos conduzcan a cuidarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí ya sí poder, insisto, empezar con esas micro tareas y volvemos a recomendar en relación a otros, porque para ti, desde esa regulación va a ser mucho más fácil. Te has tomado un momento, has validado tus emociones, te has autoserenado y entonces puedes decir, vale, ¿cómo estoy? ¿Puedo levantarme? ¿No puedo levantarme? ¿Qué me ayudaría? ¿Qué necesito? ¿Cuál es un primer paso en el que sí puedo de alguna manera involucrarme? Y si estás con otros, la sugerencia siempre va a ser, empieza desde la pregunta. No tanto desde tu juicio, a lo mejor, de lo que el otro puede o no puede, sino de alguna manera también eso, como decía Alfredo, genera desde la conexión y el acompañamiento que tan importante es a nivel emocional cuando, decíamos, probablemente nos encontramos enormemente vulnerables. Con esto acabaríamos un poquito este primer protocolo de muchos que vamos a ir viendo, que, insisto, parecen como los pasos del sentido común que casi todos hemos seguramente venido aplicando, pero a veces vale bien, o sea, vale la pena revisarlo así bien y con calmita. Fredo, ¿algo más sobre este punto y pasamos? ¿Qué opinarías tú? Bueno, pues dos cosas que estabas comentando, Raquel. Efectivamente es el momento de empezar a hacer la activación conductual, es el momento en el que aquí ya cambiamos de salir de la situación a dirigirnos hacia otro camino, ¿no? Y es muy importante pues que nosotros podamos un poco dirigir, aunque sea con pequeñas microacciones, como bien decías, microtareas, para que la persona reactive y se reoriente de una manera más positiva. Uh-huh. Y sí, aquí efectivamente a veces parece muy de sentido común, pero lo es, ¿no? Nos dicen que los psicólogos somos los que ponemos por escrito lo que el sentido común tiene todo el mundo en la cabeza, que de alguna manera, pues esto ya lo sabíamos ya, pero para eso venimos nosotros un poco a terminar de ejemplificarlo, sencillamente plasmarlo ahí y entonces lo ves con más claridad, ¿no? En el fondo esto es pues algo de sentido común, pero que cuando lo lo organizamos de esta manera, lo trabajamos bien, vemos cómo cambia y cómo somos capaces de dominar o de intentar responder a una situación pues que de otra manera, si no lo hiciéramos así, efectivamente el resultado podría ser mucho peor. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera vamos a seguir haciendo recomendaciones, esperamos siempre más o menos prácticas de qué poder hacer, ¿vale? Cómo seguir actuando en esta intervención en crisis. Aquí hablamos de tres grandes, digamos, actuaciones o grupos de actuaciones, ¿no? Cuando la persona que proveemos esta ayuda, que intentamos liderar, que intentamos dirigir, ¿no? Dentro de nuestro marco de actuación, somos el responsable de un grupo de trabajo dentro de la empresa, somos el psicólogo que estamos aquí, o somos el directivo, somos sencillamente la persona que gestiona la oficina en la que estamos, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar como persona que lidera la situación, hay tres grandes grupos de cosas que podemos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué me tengo que dedicar? Bueno, la primera es la que llamamos la primera actuación o el primer grupo de aspectos es lo que llamamos buscar información sobre lo que está sucediendo, ¿no? Lo que ha sucedido. Tener esa información muchas veces es importante. A veces no estamos en el lugar, a veces estamos alejados y tenemos que desplazarnos. No hemos estado en el sitio donde ha ocurrido y cuando hemos llegado, ¿qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué está sucediendo si no ha acabado incluso? El recopilar información muchas veces se nos pasa por alto y precisamente una situación de crisis, a veces una situación de emergencia grave, lleva a la confusión, ¿no? Empezar a saber lo que está ocurriendo es mucho más importante de lo que a veces le damos nosotros realmente valor, ¿no? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quiénes son los que están aquí? Y intentar hacer un triaje de la situación de qué está ocurriendo y quién necesita nuestra ayuda y qué tipo de ayuda, ¿no? Por supuesto, en ese momento saber cuáles son los riesgos
que se están dando, los riesgos para todos, qué seguridad, qué nivel de protección. ¿Han habido lesiones? ¿Ha habido personas que se han visto afectadas físicamente? ¿Son graves? ¿No son graves? Y buscar también cuáles son, entonces, las necesidades que tiene cada persona. A nivel más práctico y más inmediato, esa sensación de seguridad, de confort, de abrigo, de tener un sitio donde poder cualquier tipo de necesidad, a veces de alimento, de sencillamente agua, que nadie se ha preocupado porque estamos con otras cosas que creemos más importantes, sin embargo, esas necesidades básicas, cubrirlas es muy importante. Y es el momento de buscar y darnos cuenta, como hablábamos con mucho detalle anteriormente en la presentación, de cuáles son las reacciones emocionales que tiene todo el mundo. Esas personas que se ven desbordadas, pero también esas personas que parece que están funcionando muy bien, que están equilibradas y están centradas, pero que luego después puede que reaccionen porque se vienen abajo, porque esa tensión emocional les va a afectar. Entonces, tener esa capacidad de fijarnos, observar y ver qué podemos hacer es lo que llamamos buscar. Es una de las grandes o de los grandes grupos de trabajos en este momento de actuación, ¿no? De nuestra tarea. Y antes de pasar un poquito al siguiente grupo, algo importante, cuando nosotros nos involucramos en buscar, también estamos como ya volviendo a estar a cargo. Entonces también como en el circuito interior de nuestra propia autorregulación ya estamos volviendo a recuperar la parte de intervenir, de sentirnos, sabemos que cuando de alguna manera la persona se conecta con un sentido de propósito, de poder estar siendo capaz de ir hacia algún lugar relevante, emocionalmente la regulación se vive de manera totalmente diferente. Entonces también aquí esto nos ayuda enormemente a poder ir hacia un mejor lugar y nos vamos un poquito a la segunda, que sería ese actuar. Pasamos de observar, de tener conocimiento de lo que está ocurriendo a qué hacer, ¿no? Nosotros, lógicamente, pasamos a actuar, ¿no? Vamos a aproximarnos, vamos a acercarnos a las personas. No olvidemos que ese contacto y ese primer contacto tiene que ser lo más humano y más cercano posible. Presentarnos a veces se nos olvida quién eres, ¿no? De dónde vienes. Pues mira, soy Alfredo, soy el psicólogo de la empresa que he venido, o soy la persona responsable del departamento, o vengo de la otra sucursal, o soy, si no nos conocen, sobre todo cuando hay muchas personas. A veces es buscar a las personas que están ayudando a su vez, ¿no? Cuando nos acercamos si tenemos servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, policía, pues, bueno, soy el responsable de aquí de la empresa, vengo a hablar con vosotros. Hablar con las personas y decir nuestro nombre conecta muchísimo, nos ayuda a sentirnos más cercanos y es muy importante en este sentido, ¿no? Actuar implica también prestar atención y escuchar activamente, no solamente hacer cosas, sino también escuchar y darnos cuenta de lo que está ocurriendo a cada persona, qué nos están diciendo, con lo que nos dicen y con lo que observamos, ¿no? En la comunicación no verbal, ¿no? Y en ese sentido aceptar con la mayor calidez los sentimientos de los demás, en ese sentido es parte de la actuación, ¿no? Calmar a la persona en peligro cuando se encuentra desbordada, preguntarle esas necesidades que puede tener, qué le inquieta, qué le da miedo, qué es lo que le preocupa, qué es lo que no sabe, qué es lo que necesita saber, en qué le podemos ayudar. Sería, en resumen, empezamos a ayudar a la persona o a las personas que están en peligro a encontrar soluciones a sus primeras necesidades y a sus problemas inmediatos. A veces cosas muy obvias como ponernos en contacto con alguien, ¿no? Para decirle que estamos bien, ¿no? Me están atendiendo, por ejemplo, en una ambulancia porque me ha pasado algo. Necesitas que llamemos a alguien para avisarle y decirle que estás bien, que estás ahora mismo, por ejemplo, que te van a trasladar a un hospital. Ayuda y calma muchísimo, apoya muchísimo. Y todas estas actuaciones, además, es que se observan por parte de los demás. Se observan por parte de los que también están en la emergencia y trasladamos esa sensación de estar haciendo cosas para ayudar, de tal manera que ese contagio
va a ir poco a poco adoptándolo también otras personas que estarán alrededor nuestro y empezarán también a actuar, ¿no? Nos acompañarán en ese sentido. Y bueno, un poquito por ir avanzando, luego pasaríamos ya a servir de enlace, ¿no? Muchas veces un poquito como que en esta cadena de ayuda va a haber un momento en el que hay más eslabones que se van uniendo, ¿verdad, Alfredo? Digamos que nuestra actitud se completa con estas tres cosas, ¿no? Observar qué está ocurriendo, actuar y servir de enlace. Servir de enlace para ayudar a las personas, muy en relación a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué información necesitan tener? ¿Cómo proceder ahora, ¿no? Conectar con los seres queridos. ¿Quién puede venir también a ayudar, ¿no? ¿A quién podemos nosotros avisar o con quién podemos contar? ¿O quién de los que están aquí con nosotros presente podemos pedirle que nos ayude, por ejemplo, para atender a estas personas que las tenemos aquí ahora en un espacio y necesitan pues algún tipo también de ayuda, ¿no? Y en ese sentido abordar a veces los problemas más prácticos, más inmediatos, como decíamos antes, es algo que es necesario que alguien haga. Por lo tanto, servir de enlace de las personas a las que estamos ayudando con otras personas sería el tercer elemento, ¿no? Observar y buscar información, actuar y conectar a las personas. Esas serían las tres grandes actitudes y comportamientos de ayuda en estos momentos de actuación, en la intervención en crisis. Y además un poco lo valioso es que estos tres un poquito hábitos, volvemos al punto de partida, no es que tengamos que ser un personal especializado desde ninguna de las disciplinas, hablaríamos más bien un poco como de poder, desde esta propia autorregulación, insisto, si a ti también te está sucediendo el mismo acontecimiento, tener un poco la posibilidad de poder autorregular también antes tu propia emocionalidad y ponerte al servicio a través de estos pasos para poder hacer un acompañamiento al otro. Hemos visto que los primeros gestos, las primeras actuaciones que fundamentalmente tienen que ver con cosas de conexión, de apreciación de lo básico, de dónde estoy y de alguna manera desde donde estoy, oye, es que necesito un poco de agua, necesito hacer una llamada, no me puedo levantar, alguien ya sabe que está pasando esto y también un poquito tener la referencia, ¿no? de poder y de saber cómo accionar, cómo acompañar en estos primeros momentos. Y continuamos. Continuamos un poquito también con algo más, ¿no? Entonces, a veces también es cierto que nos vemos más bien desde un rol, y no porque lo tengamos solo por jerarquía, sino porque también a veces las personas en estas situaciones pues lo tomamos instintivamente, ¿no? Y es cuando adoptamos más bien una posición como de más liderazgo, como en un momento de estar gestionando o a cargo, ¿qué podemos hacer, ¿no? Cuando nos vemos un poquito en esta actuación de líder, ¿qué podemos hacer? Y aquí, de alguna manera, hay también algunas herramientas que queríamos estar comentando. Hemos estado ya reflejando que siempre será a través de tu comunicación, como tú también, además de que te autorregulas, regulas y permites una lectura del contexto determinada, ¿no? Entonces aquí, en ese actuar un poquito en alguno de los momentos ya como persona que está hablando desde una cierta ascendencia para dar referencias o para dar indicaciones o para aclarar o para hacer que las cosas sucedan, sí recomendamos una comunicación en situaciones de crisis con unas particularidades que fundamentalmente son tres. Una, reduce todo lo que puedas, porque no son momentos donde podamos entender mensajes complejos. Entonces, una comunicación muy breve va a ser mucho más probable que pueda ser recepcionada, muy, muy clara y de alguna manera también con un cierto cariz de amabilidad, donde, insisto, hemos partido en todo momento de que hay una probable
emocionalidad que está generando a veces ese rapto en nuestra capacidad más consciente de tomar decisiones. Entonces, poder de alguna manera evitar mensajes complejos, ambiguos, no sé, de índole más bien, no quiero decir fríos, pero lo cierto es que nos va a ayudar algo así como poníamos en el ejemplo, ¿no? Mira, ha pasado esto, estamos a salvo en este momento, solo 2 indicaciones, vamos a intentar ayudarnos unos a otros a salir por esa puerta. Es decir, insisto, muy breve, muy clara y tanto en el tono como en la forma como en la expresión va a ayudar también que sea amable. Como decía Alfredo, ¿no? Parece que todo esto no son cosas que no hayamos pensado, pero cómo merece la pena recordarlas en este tipo de situaciones. Sí, además es que de alguna manera se acepta bien por parte de las personas que se encuentran en la situación que alguien en un momento dado sea lo suficientemente directivo, ¿no? Efectivamente, estabas hablando de lo que es salir por una puerta y estaba acordándome de una intervención también nuestra en una situación de evacuación, ¿no? Y alarma por un incendio, que luego resultó ser una falsa alarma, pero en un momento dado, pues todo el mundo, una empresa además muy grande, estamos dando una formación y hay que salir por aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a aprovechar cómo hacerlo. Entonces, cada uno que coja un grupo de personas de una oficina y que les diga, vamos, acompañadme todos, vamos a salir por aquí, dejar lo que tenéis ahora mismo, solo coger lo esencial. No quiero que perdáis tiempo, vamos a buscar quién está en los baños para ver que está todo el mundo, comprobar que no se queda nadie atrás. Y cuando lo decimos de esa manera tan directa, pero amable, en el sentido firme, pero sin ser violento, compasivo, que es, me ha gustado mucho la palabra que has utilizado, Raquel, que es saber conectar con las personas de manera que vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo de una manera suficientemente bien dirigida, ¿no? Siguen mis indicaciones, vamos a hacerlo. La gente nos sigue. La gente necesita en ese momento a alguien a quien efectivamente hacer caso porque ve que tenemos esa capacidad de dirección, ¿no? Y también un poquito hablamos de, en todo momento, además de estas direcciones a partir de esta comunicación que orienta, que da también un poquito la sensación de alguien está a cargo y de alguna manera esto va a ir mejor y mejor y mejor. No podemos dejar de estar monitoreando, si nos lo podemos permitir, señales de alarma emocional. ¿Por qué? Porque como veíamos, desde una determinada emocionalidad la persona va a tener mucha dificultad de poder estar operativa. Entonces, siempre de alguna manera ya en la gestión de intentar tomar pasos para recobrar, a ser posible, más seguridad después de una emergencia, poder identificar que hay alguien que está en shock, como veíamos al principio en la tríada emocional, que no está pudiendo recobrar un estado de alguna manera de algo más de serenidad, es alguien que probablemente no puede hacerse cargo. Entonces, de alguna manera también tener la capacidad de poder identificar estas señales, ¿no? Muchas veces, y lo sabemos, ¿no? Se pueden manifestar por reacciones como muy floridas, ¿no? Como ese llanto incontrolable, pero también un poquito como un mareo, como una confusión, incluso con alguna conducta que pudiera parecernos ciertamente violenta y a lo mejor a lo único que responde es a la incapacidad de poder superar el pánico que todavía sigo experimentando. Entonces, de alguna manera es como primero poder reconocer, a ver, esto es una señal de alarma emocional. Cuando yo estoy ante una persona que no está pudiendo emocionalmente hacerse cargo, sabemos perfectamente que insistirle o generarle de alguna manera mayor tensión, a lo mejor pidiéndole algo que no puede en ese momento dar, va a ser una conducta muy contraria hacia la seguridad, por supuesto emocional y psicológica, pero inclusive física.
Entonces, un poquito si soy capaz de recordar que estos son señales de alarma emocional y que de alguna manera lo que ayudaría es ayudarle a recobrar su serenidad, ayudarle un poquito a sentirse algo más a salvo y con la capacidad de recordar que está acompañado, que va a verse asistido. Es por ahí el camino para que de alguna manera la situación se pueda resolver. Poco más que añadir. Lógicamente, estas señales de alarma nos están diciendo cómo se encuentra, ¿no?, la persona, pero sobre todo cómo se encuentra el grupo, ¿no? En un momento dado, las también emociones se contagian, ¿no?, entre ellos. Si observamos estas respuestas de emociones, digamos, de afectación y se contagian, pero si también vamos enfocando hacia una mayor tranquilidad, hacia una mayor sensación de control de la situación, también eso se va contagiando, ¿no? Entonces, qué hacer y qué no hacer ante cada señal es muy importante. Sobre todo no bloquearlas, no negarlas, no dejar que se expresen, pero intentando evitar que efectivamente esas emociones se contagien para mal, ¿no?, para perder los nervios. Una persona que tiene un ataque de pánico en un momento dado puede tener un efecto contagio sobre el resto de las personas. Efectivamente, hace que se genere todavía más ansiedad. Por ejemplo, no negar esa situación de ataque de pánico, pero sí que intentando que la persona salga del grupo a otro lugar más seguro para hacerlo, ¿no? Estas emociones son normales que ocurran, irán minimizándose con el paso del tiempo, sobre todo cuando podemos también pues, el atenderlas correctamente. Y en ese sentido, un poquito, a veces también poder hacer pequeños ejercicios o dinámicas, ¿no?, de contención y un poquito la contención cuando yo no tengo ninguna otra herramienta, fundamentalmente va a tener que ver con aquello que soy capaz de comunicar, porque mi propia emocionalidad contagia y a través de la comunicación yo puedo estar enviando un mensaje de control, de seguridad, de estar interviniendo, de alguna manera de poner por encima de la amenaza la posibilidad de conectar con recursos que nos permitan afrontar la situación que estamos viviendo. Entonces, esa contención, de alguna manera que yo puedo ante, por ejemplo, clientes, si soy un comercio, ¿no?, que están completamente en shock, de decir, a ver, no sabemos aún lo que ha pasado, pero estamos aquí, estamos juntos. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito, vamos a ver qué está pasando, cómo podemos, estamos buscando contactar con ayuda. Es decir, un poquito la contención va a tener que ver con describir el relato que sea fiel a aquello que ya nos hace saber datos que nos dan tranquilidad. Siempre fiel, o sea, no tiene nada que ver con decir ya ha pasado todo, ya todo va a estar bien. Eso lo único que va probablemente a generar es una alarma mayor porque es poco creíble. Ahora bien, de alguna manera poder verbalizar aquellos elementos de la situación que sí se están produciendo y que indiscutiblemente son elementos que nos reconectan con sensaciones de normalidad. El mero hecho de decir, aquí estamos 3 personas o aquí estamos y bueno, recordar, yo me llamo Raquel, sé que venís habitualmente a mi comercio, que como que haya un reconocimiento, un tener algo que me conecta con normalidad, con certeza, donde digo, ay, pues sí, estoy aquí, tú eres esta persona, venga, a partir de ahora ya estamos en líneas estamos buscando, estamos llamando, estamos en espera de que alguien venga, ¿quién necesita qué? ¿Tenéis acceso? Es un poquito esta contención que de alguna manera en todo momento nos va a estar ayudando, ¿vale? Son pequeñas herramientas. Y si me paso un poquito a la última cosa que os queríamos mencionar de este bloque, tiene mucho que ver con que quizá seas tú o no el líder oficial por cargo, pero indiscutiblemente si has tenido la capacidad y la habilidad
de tomar esa posición, recuerda que entonces tú pasas a ser como un termostato emocional, porque las personas en estas situaciones también es como que buscamos sentirnos seguras a través de la guía de alguien a quien damos un poco la sensación de esta persona sabe, esta persona parece que está tomando decisiones, ¿no? Entonces, la recomendación que aquí te hacemos es pausa, respira, decide, es decir, trabaja mucho tu propia autorregulación, como vimos, para que en lugar de esa amígdala sea un poquito más ese lóbulo central, desde una referencia de mayor autoconfianza, muy paso a paso, pero puedas ir sembrando de nuevo esa regulación como si fueras un termostato donde transmites a las personas: estamos haciéndonos cargo, estamos un poco atendiendo cada vez más y cada vez más a cómo poder mantenernos a salvo en esta situación y la vamos a estar transitando. Entonces, es muy importante un poquito también recordar que esa persona un poquito que está actuando de líder acaba siendo un poquito ese termostato que regula, y cuando esa persona también se ve un poquito más alterada o preocupada, preocupa y altera como con un efecto de eco. Claro, y sencillamente solo añadiría una cosa a la que has dicho muy bien, ¿no? Ese termostato nos sirve para darnos cuenta de algo. Aquí tenemos que ser conscientes de que en estas situaciones también nos vamos a ver afectados como líderes, como personas que estamos dirigiendo o estamos gestionando la situación, y tenemos que dedicar un tiempo a observarnos cómo estamos, ¿no? Es decir, a cómo en un momento dado también la situación nos está afectando. Por eso lo de pausar, lo de dedicar un tiempo a parar, ver cómo estamos y a partir de ahí continuar. Uh-huh. Y bueno, queremos un poquito también seguir con más cosas. Hay veces que también en muchas de las guías para un buen afrontamiento de emergencias se distinguen momentos temporales, ¿no? Es cierto que parece como que no es lo mismo. Hemos estado hablando un poquito como del momento en el cual algo está pasando y tú te vas a enfrentar tanto a tu propia emocionalidad como a la emocionalidad del grupo, a un análisis rápido de cuáles han sido los daños y cómo puedes un poco operar el gestionar tu seguridad. Y bueno, el tiempo va pasando y hay algunas otras recomendaciones, pero también con un cierto sentido de urgencia que decimos casi para las primeras 24 horas y tiene que ver con que aparentemente hay personas que pues ese día después parece que están bien y sin embargo es enormemente importante que podamos detectar síntomas tardíos. Una situación de esta naturaleza, como hemos visto también en los webinars anteriores, espero que alguno y alguna de vosotros haya podido estar conectada, pues nos van a imprimir de alguna manera a lo mejor emociones y vivencias que necesitamos transitar. Entonces, tú a lo mejor piensas, esa persona está fenomenal, tanto físicamente, y yo psicológicamente no la vi con gran afectación, pero la recomendación que aquí hacemos es sigue atentamente preguntándole, sigue atentamente preguntándole. Así como de alguna manera suele ser muy importante en estos siguientes días no forzar relatos, ¿vale? Es decir, permitir un poco también acompasar en el ritmo que cada uno va a tener de poder hablar o todavía no poder hablar de ello. No. Entonces, es un poco como que en los siguientes días no dar por hecho nada, ni en el sentido positivo ni negativo de afrontación, sino mucha observación y también mucho acompañamiento y acompasar el ritmo de cada uno. Es cierto que sería un poco después, hablamos a veces de más allá de las 72 horas o hacia las 72 horas, donde puede ser un poquito más idóneo empezar a hacer un poco pequeños
resúmenes o debriefs de a ver, hablemos un poquito cómo estamos el equipo, qué ha pasado, donde un poquito tú vas diciendo, mirad, dejar que os cuente avances, esta fue la situación, estamos en este punto, vas hablando de las medidas, de las decisiones, les vas ayudando un poquito a anticipar lo que cabe esperar y lo que no, pero esto en las 24 primeras horas no se puede ni escuchar. En cambio, a partir de las 72 también me pueden ir ayudando como a decir, ah, vale, ya entiendo, porque van a ser preguntas que me van a empezar a emerger. Oye, pero ¿y cómo estamos? Oye, ¿y qué va a ocurrir? Oye, y a partir de ahora, entonces, de alguna manera era un poco haceros esta referencia y muy detalladamente, de nuevo, desde esta sensibilidad de decir, hay algunas cosas que son indicativas de que una intervención ahora sí profesional, que probablemente no seremos nosotros, pero sí valdría mucho la pena invitar o derivar a esas personas, también conocerlas, ¿no? Y sé que hay algunas muy evidentes cuando alguien habla de que está con pesadillas, de que de alguna manera tiene una manifestación muy florida de sintomatología no habitual, pero hay otras cosas que a veces pasamos por alto, como la irritabilidad severa, ¿no? Ese mal humor que se nos instala o la sensación un poco de personas que aparentemente lo que hacen es, aquí no ha pasado nada, yo no tengo nada que decir, estoy perfecta, estoy perfecto. Cuidado con estas dos, que a veces no son tan evidentes. Bien, y precisamente todo lo que hemos visto, si lo centramos en un protocolo y en un esquema, como podemos ver a continuación, si vemos esa guía que estábamos intentando ahora, pues un poco trasladaros, recogemos todo lo que hemos hasta ahora ido diciendo en la sesión y en esas primeras horas, como bien decía Raquel, en esas primeras 72 horas, pues al final lo resumimos un poco, ¿no? En este esquema, que es cuando ocurre la situación de crisis, cuando surge la emergencia, lo primero es evaluar, ¿no? La situación, evaluar el ambiente en donde nos encontramos, tener esa información y saber qué está ocurriendo, establecer contacto con las personas, es decir, generar esa comunicación, esa atención, ese impacto emocional, evaluar cómo se encuentran, evaluar individualmente, también evaluar ese grupo en el que estamos inmersos para entonces empezar un restablecimiento emocional, un reequilibrio a ese pasar de estar dominados por la emoción a empezar a funcionar y actuar, ¿no? Es el momento de que todo el mundo comprendamos la situación de crisis, tengamos información, sepamos cómo vamos a actuar, hasta dónde ha alcanzado las consecuencias y cuando ya todo eso está ahí, es muy importante activar, vamos a hacer cosas, que todo el mundo poco a poco y en su disponibilidad vaya haciendo, ¿no? Nos sentimos todos útiles cuando hacemos cosas y nos sentimos menos afectados por la situación cuando vemos que podemos hacer algo precisamente para salir de la situación o para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, activar a nuestro equipo, activar a las personas poco a poco nos va a facilitar una recuperación, ¿no? Y lograr un mayor funcionamiento. En ese sentido ya solo nos queda acompañar, ver qué necesitan, cómo podemos ayudar. Y en esas primeras horas ese seguimiento implicará seguir observando, ¿no? Si es necesario, nos llevará nuevamente a ver poco a poco cómo vamos pasando de una fase a otra y volvemos a evaluar el ambiente de la organización, ¿no? Ese sería este esquema como un pequeño protocolo de intervención que recoge todas las cuestiones que hemos ido diciendo hasta aquí. Y me encanta, Alfredo, porque un poquito como nos recordabas, ¿no? A veces, pues no es que sea de una única vuelta, sino que de alguna manera lo vamos a ciclar porque hay personas que están en un momento diferente que requiere unas herramientas, un foco distinto, pero hay otros que están en otro lugar o que están teniendo tardíamente un poco el tránsito de lo que ha ido sucediendo. Entonces, verlo como algo vivo que en cualquier momento y en cualquiera de los puntos me puede suponer aflorar, ¿no? El qué puedo hacer, ¿no? Cómo encaro esto.
Y bueno, de alguna manera a veces también queremos como cosas muy express, ¿no? De decir, bueno, si lo dijera de esta manera, un poquito ahora como desde lo inmediato, ¿no? Proteger, estabilizar, validar, regular, reorientar, comunicar, registrar lo ocurrido. Lo hemos estado un poquito repitiendo, era solo como por hacer recap. Es verdad que a veces se recomienda, bueno, pues siempre uno, ya sabes, ¿no? La mejor improvisación es la más preparada. Entonces, a veces también la recomendación que hacemos es, oye, prepárate algunas frases útiles que tú que conoces a tu gente sabes que les hacen sentir cercanía y tranquilidad. Recuérdate también un poquito esas frases que tú que conoces a tu gente, pues no serían las más idóneas. Un poquito ten presente estas señales que hemos mencionado de alarma emocional. Recuerda y utiliza alguna de estas guías a veces como para que la gente las pueda conocer y hayáis hablado de esto de vez en cuando, como para que también las personas se puedan sentir empoderadas y reconozcan un poquito qué pueden hacer y cómo pueden cuidar de sí mismas y de otros ante situaciones similares. Hasta todos tenemos un poquito, muchas veces, ¿verdad?, los teléfonos de emergencia visibles y a mano, pero ¿y alguna guía? Y, por ejemplo, algo tan sencillo como estos pasos que decimos puesto en algún lugar, una conversación que de vez en cuando se pueda tener. Vuelvo al mismo punto, ¿no? A veces para improvisar algo, pues si alguna vez lo he hablado y lo he podido preparar, probablemente va a fluir mejor. Voy a irme un poquito con rapidez a la recapitulación, porque aquí sí queríamos un poquito como mencionar algunas conclusiones que nos parecerían de enorme valor, ¿no? Alfredo, si quieres un poquito tú comenzar. Sí, brevemente, también para ir finalizando, ¿no? Esas conclusiones. Aquí, en el fondo, si algo nos gustaría recordar de todo lo que hemos dicho o reafirmar es que hay tres cosas fundamentales en estas situaciones desde un punto de vista psicológico y de apoyo emocional, ¿no? Que es escuchar, comunicarnos y apoyar. Escuchar entendido como apoyar a los demás, ¿no? A través de la escucha activa, de la empatía, de comprender lo que necesitan y que les preocupa. Y entonces ahí, cuando hablamos de escuchar, es acercarnos a las personas, acercarnos con cuidado, con calma, ¿no? Como muy bien decía Raquel, de una manera amable, de manera apropiada, ¿no? Todo el comportamiento y toda nuestra actitud que traslademos ayudará a que las personas reaccionen en una situación de crisis de una manera más positiva. Y también sabemos que cuando nos acercamos de esta manera son personas más receptivas a que se les pueda ayudar. Aceptarán nuestra oferta de ayuda de una manera más positiva. Escuchar es la clave de una de las grandes cuestiones en estas situaciones. Y en ese sentido es como el círculo virtuoso, porque la persona que sí está viéndose vista y reconocida en la particular manera en la que está teniendo de vivir la situación, ante esa mayor receptividad de la ayuda, también puede más rápidamente comenzar a empezar una recuperación que a su vez también está facilitando a las personas que están ofreciendo esas ayudas a poder incrementar el nivel y la eficiencia de la ayuda, que con una mayor receptividad también es más eficiente. Es decir, es como un círculo virtuoso en el que necesitamos rápidamente engranar para que pasemos de una situación de enorme parálisis y caos en muchas ocasiones a algo que se está poco a poco encauzando. Y seguimos un poquito con algunas recomendaciones. Yo quiero volver a ese punto donde decíamos la regulación emocional, que tú puedas ser capaz de estar un poco contigo mismo haciendo, es muchas veces lo que te va a permitir esa llave, ¿no? de esa calma y de esa amabilidad, recordando que estás en un terreno emocionalmente muy complejo. Claro, son cómo hacerlo, ¿no? Cómo podemos poner en marcha esto con acciones concretas, comportamientos, ¿no? Prestamos atención y escuchamos activamente cuando miramos a la persona, nos dirigimos por su nombre.
dejamos el teléfono mientras hablamos con alguien y nos concentramos en lo que nos está diciendo la persona, ¿no? Intentamos estar al mismo nivel físico, estamos junto con la persona, estamos sentados al lado de ella, ¿no? Aceptar y validar sus sentimientos, hemos hablado de eso bastante durante la sesión, que es incluso no rechazar. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirnos. Todos reaccionamos de la manera en la que cada uno es y se expresa, ¿no? Y entonces aceptar es sencillamente ser capaz de ser compasivo con las personas, incluso a veces que se muestran pues, enfadadas, desafiantes, que se encuentran en un momento dado muy desajustadas emocionalmente, ¿no? Estamos hablando de una situación de mucha angustia y que además la persona puede cambiar durante las interacciones. Si nosotros somos capaces de manejar o adaptarnos, no dejarnos llevar por esas personas que están completamente desajustadas, vamos a conseguir que entren en nuestra dinámica, ¿no? Es decir, si no nos contagiamos nosotros de cómo se encuentran, podemos lograr en muchas ocasiones hacer lo contrario, y es que ellos se contagien de nuestra tranquilidad y nuestra calma, ¿no? Y por eso es muy importante calmar, es sencillamente dejar que la crisis funcione en los primeros momentos, que haya unas reacciones que a veces pueden ser fuertes, pero después nosotros con el tiempo dejar entonces que esas reacciones vayan fluyendo a su manera y a su propio tiempo para nosotros poder llevarlas hacia donde queremos. Aquí, pues, más consejos prácticos es preguntarle, ¿no? Como decíamos antes, la importancia de preguntar directamente cómo estás, qué necesitas, ¿no? Y cómo podemos ayudarles. No imponer la ayuda, ¿no? El enfoque de las preguntas debe ser sobre lo que estamos hablando. No entrar a estar volviendo a analizar pues, qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido. En este momento, los detalles de lo que ha sucedido no nos interesan. ¿No? Nos interesa que estemos dándole vueltas al por qué y por qué no ha ocurrido esto o cuál es la gravedad de la situación. Estamos hablando de la intervención en crisis, en donde nos interesa hablar de qué podemos hacer aquí y ahora y cuáles son las prioridades de hacer a continuación, ¿no? Entonces, lo más importante es recordar un poco que es importante capacitar a las personas para que actúen, ¿no? Y tomar sus propias decisiones si son capaces de estar ahí, que la mayoría de los casos va a ser así, es decir, en lugar de nosotros tomar decisiones por ellos, dejar que las personas, ¿qué quieres hacer, ¿no? Es un momento muy importante en el que la persona no se va a sentir desamparada, se va a sentir acompañada, pero va a sentirse autoeficaz, porque va a ver que tiene el control o cierto control en una situación difícil. Y esto es muy interesante cuando somos líderes, ser capaces de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué puedes hacer tú en un momento dado? Y si no vemos que está en disposiciones, cuando podemos ya entrar a ser más directivos, ¿no? Pero en un principio dejar que las personas también vayan fluyendo de esta manera es muy positivo. Y en ese sentido ayudarles a encontrar soluciones, como decíamos, ¿no? Ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas más inmediatos, como comunicación que les necesita, a lo mejor necesita que alguien le desplace a algún sitio, necesita comunicarse por teléfono, necesita comer porque hace muchas horas que no ha comido y esas necesidades a veces nadie se preocupa hasta pasado mucho tiempo después. Tenerlo presente desde un principio es aplicar algo que en los primeros auxilios psicológicos siempre recomendamos, ¿no? Es decir, necesitamos que las personas tengan cubiertas sus necesidades, que se muestren activas y que a partir de ahí empiecen a tomar decisiones, ¿no? Y ahí, a veces, en esa confusión y en ese nivel de tensión, ayudar a priorizar las necesidades, ayudarles a que piensen sobre la situación, ayudarles es acompañar, ¿no? A la persona en esos primeros pasos para darles el empoderamiento, ¿no? Para que actúen por sí mismas. Y bueno, en definitiva, sé que estamos ya acabando y queríamos reservar unos minutitos por quizá alguna pregunta o interacción que seguro será de gran interés. Recapitulando de alguna manera lo que queríamos reflejar, Alfredo y yo en todo momento, es que aunque si bien es cierto que la crisis probablemente no la elegimos, la reacción sí. Y un equipo emocionalmente regulado, igual que una persona, que al fin y al cabo eso compone al final en el sumatorio el equipo, va a responder mejor y más rápido. Lo que estamos en todo momento transmitiendo es
cómo estas situaciones emocionalmente nos lo ponen complejo, porque no siempre estamos tomando de alguna manera la sensación de que podemos y sabemos y la plena conexión de todos nuestros recursos y habilidades. Y entonces esa regulación emocional probablemente es un poquito como el eje rector que nos va a permitir volver a estar en esa condición desde la cual puedo percibir, puedo entender el riesgo, el reto, el desafío y puedo ir atreviéndome a dar pasos secuenciales hacia lo que pudiera ser una mejor resolución y todo ello también inspirando y guiando a otros. De veras también sabemos que los primeros momentos es donde la persona mayor vulnerabilidad tenemos y donde recuperar rápidamente la sensación de un cierto control, de un cierto entendimiento de la situación va a ser muy importante para que nos sintamos capaces de afrontarla. Y bueno, de verdad también reafirmar mucho la invitación a que esto no nos pille tan de sorpresa, sino que a veces el mero hecho de quitarle el tabú y poderlo mencionar o poder de alguna manera conocer y tener cercanos guías y protocolos también pueden ser de inestimable ayuda. Por mi lado, estamos un poquito terminando. Vamos a dejar un poco esta ronda de preguntas. Te paso enseguida el micro, Alfredo y Rafa. Sí quería también un poquito hacer una mención especial y, por una parte, a Pilar Pueblo, que la verdad es que su impulso para que todo esto esté sucediendo es extraordinario, igual que todo el equipo que formamos. Asia, Nuria, Teresa, Alfredo, Rafa, yo, y también un poquito un reconocimiento porque hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con muchas personas como vosotros, como vosotras y cuánto hemos también podido aprender de muy buenas prácticas. De veras, gracias. Alfredo, te paso un poquito la palabra. Bueno, pues lo has dicho y yo me sumo a ello, ¿no? Agradecer al colegio, agradecer también el impulso del Club Rotary que ha estado ahí para ayudarnos y, por supuesto, tanto Pilar del Pueblo como Rafa, que aquí está presente, son el alma mater, ¿no? De que los demás hayamos estado tan enganchados, ¿no? A ayudar. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que podemos hacer los psicólogos precisamente en las organizaciones para desarrollar, ¿no? Acciones que efectivamente cambien las cosas. Y en ese sentido, algo como ha sido la desgracia de la riada y de la Dana nos ha sacado, yo creo que el mejor impulso a todos, que no solamente en el colegio con estas acciones, sino con todas las que se han venido haciendo, si lo vemos también en cuanto a los teléfonos, que lo teníamos luego justo en la siguiente diapositiva, sobre cómo, dónde localizar apoyo, pues bueno, han demostrado, ¿no? Estar a la altura de nuestra profesión, de las circunstancias, ¿no? Yo agradecer también la oportunidad de participar en esto, poder ayudar en esta área. Yo creo que ha sido algo que nos ha ayudado también a superar pues, los que hemos estado muy vinculados, ¿no? También a nivel personal en la situación de la riada. Por lo tanto, gracias y seguimos, ¿no? con siguientes proyectos para lo que salga adelante. Dejamos un momento para las preguntas que podamos tener en el espacio de tiempo que nos quede. Rafa. Sí, vamos a esperar. Yo tenía una pregunta. Bueno, primero deciros, bueno, ha sido un placer escucharos. Bueno, la verdad es que esto me imagino que lo dicen todos los presentadores, ¿no? Yo no conozco a un presentador que haya dicho, se haya metido con, o haya criticado, ¿no? A los tal, ¿no? Pero es que en este caso además es verdad. Y sobre todo porque yo sé lo difícil que es a veces el hacer las cosas tan sencillas, ¿no? Y tan aterrizadas, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la sensación que yo me llevo, ¿no? Y cosas tan concretas y tan de sentido común, de las que a veces no hay que tomar nota, ¿no? Sino es como si se nos pegaran, ¿no? Yo esto cada vez lo agradezco más. Pero sí quería hacer yo una pregunta porque, claro,
Todos podemos, mirar, todos podemos llegar a reaccionar de una manera eficaz en este tipo de situaciones. Lo digo porque yo, por ejemplo, yo me considero una persona lenta. Es decir, que habéis hablado de los primeros minutos, las primeras reacciones, un poco el papel de liderazgo. Y bueno, pues a lo mejor yo siempre he tenido esa sensación, ¿no? Es decir, que yo no soy de los más rápidos en general. Y por otro lado, pues me imagino que algún escuchante pues también estará pensando, bueno, y esto es un tema de los líderes, de los jefes, cualquiera podemos liderar este tipo de estas situaciones si nos preparamos. Y yo quería un poco conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece? Si empiezo yo creo que estas situaciones también son enormemente interesantes para descubrirnos. Estamos cansados, los que intervenimos, de ver que en ese liderazgo informal, de repente, ante una situación como esta, no siempre coincide, que es un poco la persona que tiene los galones o la posición la que gestiona, la que orienta, la que da esas indicaciones, sino en muchas ocasiones más bien es la persona que es capaz de hacerlo, y eso está al alcance un poquito más bien de cada uno, ¿no? Cómo recobramos la sensación de serenidad después de haberla perdido con más rapidez, cómo nos sentimos en la capacidad de poder empezar a observar y a tomar decisiones con más rapidez, y eso de alguna manera habla de ti, y también es como un momento de descubrir quién eres capaz de ser precisamente en una situación tan excepcional. Y no hablo de excepcional en el sentido positivo, sino de excepcional de que todo lo que te daba referencia y certeza, de repente no opera con normalidad. Así que yo te diría que este tema no es un tema de jefes, no es un tema de líderes, es un tema de personas. Puede o no coincidir. Sí. Además es que ocurre, ¿no? Es ese punto ciego de la personalidad que decimos que solamente vamos a conocer cuando nos encontramos en la situación que nos pone a prueba. Y la experiencia dice dos cosas también. Y es que dentro de que cada uno somos, lógicamente, tenemos una forma de funcionar en la vida distinta, y personas más activas, gente que somos más reflexivos. Dentro de eso sabemos dos cosas. Primero, que no sabemos cómo vamos a responder en la situación que sea la emergencia, pero que habitualmente respondemos siempre mucho mejor de lo que creemos. Es decir, nos preocupa no hacerlo bien, pero luego cuando hemos visto a las personas que se han encontrado en la situación han respondido mucho mejor de lo que esperaban en un principio, ¿no? Entonces, normalmente ese punto ciego de cómo lo haré, no lo sabremos hasta que estemos en la situación, pero lo más habitual es confiar en que lo vamos a hacer mejor de lo que creemos antes, ¿no? Y luego, por otra parte, también sabemos una segunda cuestión, y es que el entrenamiento, la capacitación, la formación hace que, efectivamente, cuando estamos en la situación seamos mucho más eficaces, funcionemos mejor, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando, lógicamente, tenemos que desarrollarlo después en acciones concretas, en las organizaciones, en la formación. Formación que a lo mejor no necesitamos que sean muchas horas, pero sí que sean regulares en el tiempo. Que todos los años hagamos una formación. Por ejemplo, esos simulacros a los cuales muchas veces no les damos importancia, ¿no? Esa preparación de formación en emergencias o formación en protocolos de respuesta llevan a que después automaticemos, porque cuando estemos en la situación no tengamos que pensar y decir o dudar de si lo estamos haciendo bien. Surge de manera mucho más natural. Por lo tanto, yo creo que todos de alguna manera estamos en disposición de hacerlo bien, ¿no? Luego habrá un momento que a lo mejor la situación nos desborda porque somos personas. Hay días en los que todos, y por muy bien que lo hayamos hecho, eso se ven profesionales de emergencias que han funcionado, son grandes profesionales, pero hay días que por las circunstancias, pues a lo mejor no son las personas adecuadas para liderar, se han visto desbordadas. Vendrá alguien, ¿no?, de su equipo, vendrá alguien que esté al lado para llevarlo y ayudarle, ¿no? También nosotros en ocasiones seremos los que necesitamos esa ayuda y tampoco pasa nada. Muy bien. Pues bueno, yo creo que es una buena forma de acabar. Agradecer también a los oyentes bueno, pues, lo que es su participación. Y nada, amigos, nos vemos en la próxima, que esta no será la última, ya veréis. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.